Hola a todos, soy Margaret. Tengo 25 años y sueño con convertirme en artista. Nunca imaginé que estaría contando una historia sobre cómo mi propia abuela intentó escaldarme con agua hirviendo, pero aquí estoy. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi madre, Sara, falleció. Ella era mi confidente y mi sistema de apoyo, y su pérdida se sintió como si una parte significativa de mí se hubiera ido. El único consuelo que encontré fue en la exquisita colección de joyas que dejó. Cada pieza guardaba un recuerdo y una historia propia. Después de su muerte, me quedé en nuestra casa familiar con mi abuela, Marta. Al principio, se sentía reconfortante, como si un fragmento de mi madre aún estuviera presente. Pero las cosas tomaron un giro extraño cuando Frank apareció en escena. Margaret, querida, ¿has conocido a Frank? Es un caballero muy amable, sonrió la abuela un día. Logré una sonrisa forzada, encantada de conocerte. Frank, un encantador viudo de 60 años. Comenzó a visitarnos más a menudo. Quería sentirme feliz por mi abuela, pero había algo en el que me inquietaba. Mi mejor amiga, Sue, también lo notó. Una tarde, mientras tomábamos café, Sue dijo, Margaret, ¿no crees que ya es hora de que encuentres tu propio lugar? Tu abuela está actuando como una adolescente con este personaje. Frank, suspiré, lo sé, pero no puedo dejarla sola. Además, todas las pertenencias de mamá todavía están allí. Sue me miró con conocimiento. Tu mamá querría que vivieras tu vida, no que fueras la cuidadora de tu abuela. Tenía un punto, pero sentía una obligación de quedarme. El trabajo era mi única escapatoria. Había estado haciendo diseño gráfico en una pequeña agencia, tratando de ahorrar para materiales de arte. Fue entonces cuando conocí a Isen. Oye, Margaret, mira este diseño en el que estoy trabajando, llamó Isen un día. Me incliné más cerca, captando el aroma de su colonia. ¡Wow! Eso se ve fantástico. Ojalá pudiera crear así. Él sonrió. ¿Estás bromeando? Tu trabajo es increíble. Deberías considerar seriamente dedicarte a tu arte a tiempo completo. Sentí que me sonrojaba. Una emoción palpitante en mi pecho. Isen veía el potencial en mí que yo luchaba por sacar. Pero justo cuando sentía que estaba avanzando, algo en casa me arrastraba de regreso. Luego conocí al hijo de Frank, Derek, durante una cena familiar. Entonces, Margaret, dijo Derek, mirando entre mí y su padre. ¿Cuánto tiempo llevan Frank y tu abuela saliendo? Me encogí de hombros. Unos meses, creo. ¿Por qué preguntas? Su expresión se tensó. No hay razón, solo tengo curiosidad. Su tono me inquietó, pero antes de que pudiera preguntar más, la abuela irrumpió en la habitación. Tengo noticias emocionantes. Todos, exclamó, radiante de alegría. Frank y yo nos vamos a casar. La habitación se quedó en silencio, y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Casarse, abuela? ¿No es un poco apresurado? Pregunté, asombrada. Ella desestimó mi preocupación. Oh, tonterías. Cuando sabes. Mientras todos ofrecían sus felicitaciones, no podía sacudirme la creciente inquietud. Algo definitivamente estaba mal y no tenía idea de cuán grave se iba a volver. En las semanas siguientes al anuncio del compromiso de la abuela, todo se sumió en el caos. Una tarde, la escuché por teléfono, su voz tensa. Conseguiré el dinero, lo prometo. Solo dame un poco más de tiempo. Cuando la confronté al respecto, estalló, no es de tu incumbencia. Margaret, ¿no puede una anciana tener un poco de privacidad? Retrocedí, pero mis sospechas solo se profundizaron. Luego las cosas se intensificaron. Noté que el relicario antiguo de mi madre había desaparecido de mi tocador. Abuela, ¿has visto el relicario de mamá? Le pregunté, tratando de mantener la compostura. Ella evitó mi mirada. Oh, esa cosa vieja. Debo haberla movido mientras limpiaba. No te preocupes por eso, pero me preocupaba. Llamé a Sue en pánico. Sue, creo que la abuela podría estar tramando algo raro. Las joyas de mamá están desapareciendo y ella actúa de forma muy secreta con las finanzas. Sue hizo una pausa. Eso suena serio. Liv, ¿quieres que investigue? Unos días después, Sue me llamó con noticias alarmantes. Liv, no te va a gustar esto. Tu abuela tiene serias deudas, y ese tipo, Frank, tiene una reputación de acercarse a viudas adineradas y luego desaparecer con su dinero. Mi estómago se hundió. Oh no, ¿qué debería hacer? Ella respondió, mantente alerta, necesitamos pruebas sólidas. Durante la semana siguiente, vigilé de cerca a la abuela. El punto de quiebre llegó cuando la vi salir una mañana con la caja de joyas de mi madre bajo el brazo. La seguí hasta una casa de empeño sospechosa, y allí estaba, vendiendo pieza tras pieza de las joyas de mi madre. Ya no pude contenerme. Abuela, ¿qué estás haciendo? Grité al entrar en la tienda. Ella se dio la vuelta, con culpa y enojo brillando en sus ojos. Margaret, me seguiste. ¿Cómo pudiste?
Es la joyería de mamá, es todo lo que me queda de ella, grité, mi voz temblando de dolor y rabia. Su expresión se endureció. No entiendes. Frank y yo necesitamos el dinero para nuestra nueva vida juntos. Tu madre querría que yo fuera feliz. Vendiendo sus recuerdos, engañándome. Estaba temblando de shock y furia. Eres una ingrata, gritó. Después de todo lo que he hecho por ti. Ella agarró una olla llena de agua hirviendo de la encimera. Antes de que pudiera reaccionar, me la arrojó. Un dolor cegador se irradiaba por mi brazo y mi hombro, y grité, tambaleándome hacia atrás y chocando contra una vitrina de cristal. El sonido del cristal rompiéndose se mezcló con mis gritos de angustia. Al mirar a mi abuela, no había ni rastro de preocupación o remordimiento, solo una fría y dura rabia. Me desplomé al suelo, abrazando mi brazo quemado, y una realización se cristalizó en mi mente. La abuela que alguna vez adoré ya no estaba. En su lugar, había una desconocida, alguien que había obliterado el último vestigio de confianza entre nosotras. El dueño de la casa de empeño irrumpió, gritando sobre llamar a ayuda, pero mis ojos estaban fijos en la abuela Marta, sus manos temblorosas mientras recogía las joyas, mientras el intenso dolor amenazaba con abrumarme. Prometí en silencio, esta traición no me vencería. Alimentaría mi determinación de recuperar mi vida y el legado de mi madre, sin importar el costo. Las semanas siguientes se desdibujaron en una bruma de visitas al hospital, reportes policiales y lágrimas interminables. Mis heridas físicas estaban sanando, pero las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Sou se convirtió en mi apoyo inquebrantable. Te quedas conmigo, insistió, ayudándome a recoger mis pertenencias de la casa de la abuela, sin discusiones. No tenía fuerzas para oponerme. Mientras cargábamos la última caja en el auto de Sou, apareció la abuela Marta, su voz temblorosa. Margaret, por favor, ¿podemos hablar? No pude enfrentarla. No hay nada que discutir. Hiciste tu elección. Unos días después, recibí una llamada inesperada de Derek, el hijo de Frank. Margaret, soy de... Escuché lo que pasó y lo siento mucho. Hay algo que deberías saber sobre mi papá. Nos encontramos en un café, y Derek me reveló todo. Frank tenía un historial de encantar a viudas adineradas, drenando sus recursos y desapareciendo sin dejar rastro. La abuela Marta era simplemente su última víctima. He intentado intervenir, dijo Derek, su voz cargada de arrepentimiento, pero siempre logra escabullirse. Tal vez esta vez, con tu ayuda, finalmente podamos detenerlo. Dudé. No estoy segura de poder soportar más drama, pero Sou, siempre luchadora, se negó a dejarlo ir. No podemos permitir que se salgan con la suya. Liv, necesitamos una estrategia. En la semana que siguió, elaboramos un plan. Derek seguiría el esquema de Frank, fingiendo ayudar con la boda mientras coordinábamos con el dueño de la casa de empeño para montar una operación encubierta. Me siento terrible por exponer a tu abuela, confesó el dueño de la casa de empeño cuando nos acercamos a él, pero lo que le hizo a ti es simplemente incorrecto. Mientras refinábamos nuestro plan, Isen seguía siendo una fuente constante de apoyo. Venía después del trabajo, trayendo comidas y ofreciendo una presencia reconfortante, pero yo me encontraba retrocediendo emocionalmente. El miedo de ser herida nuevamente era abrumador. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá de Sou, Isen tomó mi mano y yo me estremecí. Liv, háblame, dijo suavemente, su voz llena de preocupación. ¿Qué pasa por tu cabeza? No pude mirarlo a los ojos. Lo siento, Isen, solo, no puedo. Todos en los que he confiado me han decepcionado. Mi propia abuela intentó. Me ahogué, incapaz de terminar mi pensamiento. La voz de Isen era gentil. No soy como ellos. Margaret, nunca te haría daño. Fue entonces cuando el recuerdo de la abuela emergió. Susurré mis dudas, y el dolor en sus ojos era evidente, pero no presionó. Lo entiendo. Solo sé que estoy aquí para ti. ¿De acuerdo? Lo que necesites. Finalmente llegó el día de la operación encubierta. Habíamos instalado cámaras ocultas en la casa de empeño y le pusimos micrófono a Derek. El plan era que él llevara a la abuela Marta y a Frank a la tienda bajo el pretexto de vender herencias familiares para financiar la boda. Observé desde una distancia segura mientras entraban a la tienda. La abuela sostenía su bolso con fuerza, mientras Frank tenía su brazo alrededor de sus hombros, pero incluso desde lejos, podía ver el brillo depredador en sus ojos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, inhalé profundamente. Lo que sucediera a continuación alteraría todo. Solo esperaba que estuviéramos preparadas para ello. Finalmente llegó el día del juicio, y yo estaba en la parte trasera del abarrotado tribunal, el corazón acelerado, mientras el juez anunciaba el veredicto. La expresión engreída de Frank se desvaneció cuando las palabras, culpable en todos los cargos, resonaron en la sala. Después del juicio, dejé la casa de mi abuela por última vez,
completando mi empaque final. Cuando miré hacia arriba, vi a la abuela observando desde la ventana. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que rápidamente cerrara las cortinas. Esa fue la última vez que la vi. Con esa pesadilla detrás de mí, me sumergí en mi arte. El dolor, la traición, la sanación, todo se volcó en mis lienzos. Isen permaneció a mi lado durante todo el proceso. Una noche, mientras examinaba mi última obra, comentó: estos son increíbles. Liv, estás transformando tu dolor en algo hermoso. Me incliné hacia él, sintiéndome segura por primera vez en meses. No podría haber hecho esto sin ti. Zhou, siempre la fuerza imparable, me ayudó a establecer mi estudio de arte. Esto es solo el comienzo, proclamó mientras pintábamos las paredes juntas. Vas a ser enorme, Liv, puedo sentirlo. Y tenía razón. Mi primera pequeña exposición se agotó en una semana. Luego vino una aparición en una revista de arte local, y antes de que me diera cuenta, las galerías de la ciudad estaban contactando. En la noche de la inauguración de mi exposición, miré alrededor de la animada multitud, mi arte adornando las paredes, y vi a Isen, sonriendo orgulloso desde el otro lado de la sala. A nuevos comienzos, susurré para mí misma, levantando mi copa, y a la familia que elegimos. El dolor de la traición me había transformado en algo más fuerte, algo inquebrantable. Mientras chocaba copas con mis amigos, expresé silenciosamente mi gratitud por las dificultades que me habían llevado hasta aquí. No me habían derrotado, me habían liberado. Ahora, tengo una pregunta para ti: si te encontraras en mi posición, ¿perdonarías alguna vez a Marta por sus acciones? Hay una línea que, una vez cruzada, hace que la reconciliación sea imposible, incluso con la familia. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Mantente inspirada. Hola, soy Nancy, y a mis 29 años, estoy persiguiendo fervientemente mis ambiciones profesionales. Actualmente vivo con mi esposo, Benjamin. Últimamente, he estado contemplando la idea de formar una familia. Sin embargo, Benjamin cree que deberíamos enfocarnos en encontrar y establecer un nuevo hogar antes de recibir niños. Como resultado, ambos estamos ahorrando diligentemente para nuestro futuro lugar, aunque desearía formar una familia más pronto que tarde. La posición inquebrantable de Benjamin sobre este tema es evidente cada vez que hablamos sobre tener hijos. Él enfatiza repetidamente la importancia de asegurar nuestro hogar primero, lo que encuentro desalentador, ya que a menudo siento que mis sentimientos son ignorados. Siento la necesidad de esforzarme más para contribuir a nuestros ahorros. Habiendo estado casada durante un año, he comenzado a notar un patrón recurrente en nuestra relación. Benjamin rara vez considera mis perspectivas, una tendencia que ha persistido desde nuestros días de noviazgo. Mientras antes admiraba su determinación, ahora reconozco que el respeto mutuo por las opiniones diferentes es vital en un matrimonio. Estoy cada vez más preocupada por la estabilidad de nuestra relación, particularmente con la influencia de sus padres que viven cerca. Benjamin los visita frecuentemente bajo la excusa de ahorrar dinero. Sin embargo, he observado que a menudo disfruta de salidas con sus colegas, dándose el gusto de tomar bebidas sin incluir estos gastos en un presupuesto estricto. Me confunde cómo me exige a mí cumplir con estrictos estándares de ahorro mientras se permite ciertos lujos. Su frugalidad incluso se extiende a cuestiones menores, como conservar el agua caliente y apagar las luces prematuramente, reglas que parece que impone únicamente a mí. Nuestra relación se siente cada vez más desequilibrada, aunque estoy profundamente frustrada. Él parece creer que es razonable imponer sus puntos de vista a los demás. Siempre que visitamos a sus padres, la atmósfera se vuelve tensa. Han pasado un año desde su boda. Nos encantaría recibir buenas noticias pronto, expresan a menudo mis suegros, ansiosos por conocer a su nieto. En esos momentos, veo a Benjamin lanzar una mirada desaprobadora, instándolos en silencio a no hacer comentarios no bienvenidos. A medida que estas presiones aumentan, me encuentro en una encrucijada, cuestionando cómo podemos encontrar un equilibrio que honre tanto nuestros sueños como los aspectos prácticos de nuestras vidas juntos. Aunque tanto Benjamin como yo deseamos un hijo, él sostiene que debemos establecer nuestro hogar antes de expandir nuestra familia. Me parece bastante injusto que mis suegros me presionen sobre tener un bebé en lugar de dirigirse a Benjamin, quien parece indiferente a mis sentimientos sobre el momento. A pesar de mi deseo de expresar mis pensamientos, a menudo me siento silenciada por sus incesantes expectativas de un nieto. Después de la cena, Benjamin sale a fumar y comenta: Nancy, estás trabajando duro, pero si realmente quieres ser ama de casa, deberías considerar dejar tu trabajo y concentrarte en la vida hogareña. Quizás por eso no estás recibiendo la atención que anhelas de Benjamin. Es como si sugiriera que mi carrera es la razón por la cual no podemos formar una familia.
lo cual es tanto injusto como inexacto. Benjamin no está preparado para tener hijos en el corto plazo. Le respondo cortante a mis suegros, Benjamin es quien me animó a seguir trabajando. ¿Por qué no le hablan a él antes de volver a darme una lección? Mi paciencia comienza a agotarse mientras añado, yo también quiero hijos, pero es Benjamin quien no está listo. Por favor, dirijan sus preocupaciones a él en lugar de criticarme constantemente. Mis palabras parecen sorprender a mis suegros. Me excuso de la mesa y me dirijo hacia la puerta, mi frustración desbordándose. Benjamin, fumando despreocupadamente en la entrada, permanece en silencio mientras me subo al auto. Una amiga que se unió a nosotros para cenar me sigue y pregunta con indiferencia, ¿ya te vas? Ella no es consciente de la tensión. Agotada por las presiones constantes de mis suegros y la indiferencia de Benjamin, finalmente declaro que no volveré a visitar a sus padres. Benjamin parece sorprendido y argumenta, ¿por qué no? Podemos ahorrar en comida, ¿verdad? Además, quieres un hogar y niños pronto, ¿no? Harta. Le respondo, si realmente se trata de ahorrar, entonces tal vez deberías reducir tu consumo de alcohol y fumar en lugar de ir a casa de tus padres solo para ahorrar en una comida. ¿Por qué no puedes ahorrar de esas maneras también? Todos merecen un descanso, expreso mi frustración. Benjamin siempre me ha impuesto restricciones, como evitar el uso de agua caliente e insistir en que apague las luces a las 9 de la noche, en nombre de ahorrar dinero. Parece creer que estos cambios no requerirán sacrificios reales. Si yo soy la única que hace ajustes, entonces ni siquiera quiero esta casa. Estoy tan agotada de esto. Nunca renuncias a nada, y sin embargo, estás perfectamente bien exigiendo sacrificios de los demás, protesté. Benjamin trató de minimizar mis preocupaciones, sugiriendo que no eran significativas, pero yo contrarresté firmemente, no, es un gran problema. ¿Te das cuenta de cuánta paciencia he tenido que invocar todo este tiempo? Su continuo disfraz frente a sus padres, actuando como si yo fuera la razón por la que no podíamos tener nietos, me enfureció aún más. Estoy cansada de ser presionada sobre los nietos. No soy yo quien tiene dudas sobre tener hijos, es Benjamin. He sido clara sobre quererlos pronto, así que por favor dejen de esta presión constante. Continué, mi voz cargada de exasperación. Ver a Benjamin luchando por responder a mi inesperada explosión me trajo una amarga sensación de satisfacción, pero no resolvió nuestros problemas subyacentes. Sin saber qué hacer a continuación, simplemente miré por la ventana del auto, ignorando a Benjamin. Un mes después, ocurrió un momento decisivo cuando un familiar mío, el hermano de mi padre, falleció. Dejó varias parcelas de tierra y una lujosa mansión, habiendo vivido una vida opulenta. Los ojos de Benjamin se abrieron cuando supo sobre la considerable herencia de mi tío. No me di cuenta de que tenías un pariente tan impresionante, comentó, unos días después de enterarme sobre mi herencia. Decidí discutir los detalles con un abogado en nuestro departamento, sabiendo que el asunto era exclusivamente mío y notando la incomodidad de Benjamin con la idea de la herencia. Le pedí amablemente que saliera de la habitación para evitar cualquier complicación que pudiera causar su presencia. Después de unas 5 horas de explicación detallada por parte del abogado, expresé mi gratitud y lo acompañé a la salida. Sorprendentemente, cuando me di la vuelta, Benjamin no estaba en el apartamento. Suponiendo que había salido por un poco de privacidad, empecé a preparar la cena, ajena a los cambios que pronto se producirían. Solo 4 meses después, Benjamin se acercaría a mí con una confesión inesperada. La invitación inesperada de Benjamin para un paseo despertó en mí una mezcla de emoción y curiosidad. Mientras conducíamos por un vecindario residencial, mi intriga se convirtió en confusión cuando nos detuvimos frente a una casa que no reconocía. Benjamin presionó el intercomunicador, y para mi asombro, mis suegros emergieron, no de su hogar habitual, sino de este lugar desconocido. Mi suegro sonrió ampliamente, exclamando, «Finalmente llegaste. Entonces, ¿cuándo te mudas con Nancy?» «Planeamos mudarnos a finales de este mes», respondió. Sin embargo, sus palabras posteriores se sintieron mucho menos acogedoras. Me acusó de ser una nuera egoísta que había descargado la responsabilidad de tener hijos sobre Benjamin. Le lancé una mirada de desaprobación, confundida sobre por qué me traería aquí cuando había comunicado claramente mi deseo de evitar visitar a mis suegros en el futuro. Buscando claridad, le pedí a Benjamin que explicara. Él respondió con una calma inquietante, «No te enojes, si vivimos juntos, puede mejorar tu relación con mi mamá. Además, esta será nuestra nueva casa, así que deberías ser más comprensiva respecto a tener hijos». Me quedé atónita por su revelación. Había declarado explícitamente mi renuencia a vivir con ellos, y sin embargo, él anunciaba planes que ya estaban en marcha sin mi acuerdo. Benjamin explicó que la casa era una vivienda bifamiliar,
Siempre imaginé que viviríamos con mis padres eventualmente. ¿Cuál es el problema de vivir en una casa bifamiliar ahora?, preguntó, como si el arreglo debiera haber sido una obviedad. Mientras reflexionaba sobre la situación, la realidad de vivir en una casa así comenzó a hacer mella en mí, especialmente considerando nuestra situación financiera. Construir una casa de esta magnitud parecía fuera de nuestro alcance, y no podía comprender cómo Benjamin había logrado eso. Mi papá y yo juntamos nuestros recursos, así que nuestros ahorros están agotados, pero está bien, ¿no?, dijo casualmente, mostrando una completa falta de consideración por nuestra planificación financiera conjunta. Continuó, escuché que la herencia de tu tío es de alrededor de $720,000. Así que si usas ese dinero para reembolsarnos por el costo de esta casa bifamiliar, todo debería estar bien, ¿verdad? La suposición de que mi herencia se usaría para cubrir estos costos sin mi aprobación me dejó completamente atónita. Su audacia al pensar que yo cubriría estos gastos unilateralmente no solo era presuntuosa, era profundamente inquietante. Exasperada por toda la situación, Benjamin metió la mano en su bolsa y sacó un formulario de divorcio ya llenado con su nombre escrito. Tu dinero es nuestro dinero. Si no estás interesada en vivir juntas, podríamos divorciarnos, declaró con confianza, tomando el formulario de su mano. Respondí firmemente, está bien, si esas son mis únicas opciones, entonces aceptaré el divorcio. Guardé el formulario de divorcio en mi bolsa, le di la espalda a él y a mis suegros, que estaban en shock, y me alejé sin esperar sus respuestas. Al salir, comenté casualmente, oh, por cierto, he renunciado a la herencia de mi tío. Benjamin se quedó paralizado, con confusión en su rostro, sin detenerme a esperar una respuesta. Subí a un autobús de regreso a nuestro apartamento. Una vez en casa, completé el formulario de divorcio con mi nombre y lo presenté de inmediato. Luego fui a una tienda de mejoras para el hogar, compré varias cajas de cartón y comencé a empacar para mi mudanza. Dándome cuenta de que no podía manejar la mudanza sola, contraté una empresa de mudanzas. Afortunadamente, era una temporada baja para las mudanzas, lo que permitió una transición rápida. Mientras empacaba, escuché que Benjamin llegaba a la puerta. Tenía la cadena puesta y llamé, lo siento. Tenía la cadena. No estoy segura de lo que podrías hacer en tu actual estado de ira. Además, necesito terminar de empacar. ¿Podrías quedarte en casa de tus padres unos días? Benjamin respondió desafiante, no aceptaré un divorcio. Su declaración me tomó por sorpresa. Le recordé, pero fuiste tú quien me dio el formulario de divorcio, ¿verdad? Firmar esos papeles significa que estás de acuerdo con el divorcio, ¿te das cuenta? Benjamin lucía confundido y molesto a la vez, y rápidamente cambió de tema. ¿Por qué rechazar una herencia de $720,000? Normalmente, eso sería tuyo, preguntó, claramente habiendo escuchado fragmentos sobre la herencia, pero malinterpretando los detalles. Parecía que había oído alguna información acerca de los $720,000 y se apresuró a decírselo a mis suegros. Ellos, a su vez, compraron impulsivamente la casa de dos familias sin considerar las ramificaciones completas. Dejé en claro que el asunto de la herencia era mío para manejar y que mi decisión de renunciarla se tomó para evitar exactamente este tipo de complicaciones y suposiciones. Dada la naturaleza compleja de la herencia de mi tío, renunciar a ella parecía la elección más sensata. Aunque había $720,000 involucrados, los costos asociados eran abrumadores. Su mansión requería demolición. La tierra necesitaba un mantenimiento considerable y había deudas significativas que atender. A pesar de tener 2 hijos, 2 hijas, una esposa y nietos, todos eligieron renunciar a sus derechos, dejándome la herencia solo a mí. Cuando le expliqué esto a Benjamin, no podía creerlo. De ninguna manera. ¿Estás diciendo que incluso con $720,000 no quedaría mucho? Eso suena como un engaño, exclamó. Aclaré que después de una conversación detallada con el abogado, quedó claro que la herencia era más una carga que una bendición. Desafortunadamente, alguien había escuchado parte de esa conversación y malinterpretó el contexto completo. Mi explicación dejó a Benjamin momentáneamente sin palabras, y parecía que finalmente comprendía su error. Sin embargo, le dije firmemente, ya es demasiado tarde para eso. Rompiste mi confianza. Hemos solicitado el divorcio y ya no estamos juntos. ¿Por qué insinúas que no quieres este divorcio ahora? Si realmente no quisieras separarte, debiste seguirme en cuanto volví. Le recordé las consecuencias de sus decisiones y las de su padre, particularmente su prisa por comprar la casa de 2 familias sin considerar todos los hechos. Señalé que las opiniones de su madre sobre el divorcio no cambiaban la realidad de nuestra situación.
Su falta de comprensión de los asuntos financieros puede haber nublado su percepción del verdadero valor del dinero. Con un profundo suspiro, me di cuenta de que abordar sus quejas sobre sus padres ya no era mi responsabilidad. Si aún estuviéramos casados, quizás lo habría escuchado y discutido, pero bajo las circunstancias actuales, se sentía inapropiado participar en tales diálogos. Sin embargo, le señalé, aún no has presentado los papeles del divorcio, ¿verdad? Suplicó desesperadamente, si no lo haces ahora, todavía podemos estar juntos, por favor, vivamos en esa casa de 2 familias. Pero ya había presentado los papeles de divorcio, y no había forma de revertir esa decisión. Ahora es inútil, respondí firmemente. Su expresión cayó, una mezcla de confusión y desesperación, mientras permanecía en la puerta del apartamento. Si bien creía que él había creado esta situación para sí mismo, no podía dejarlo ahí indefinidamente. Después de considerar brevemente pedirle que se fuera, me di cuenta de que no tenía tiempo que perder y reanudé mi embalaje. Finalmente, se fue, y continué con mis planes, informando a mi trabajo sobre el divorcio. Dado que mi jefe había actuado como mediador entre nosotros, sentí que era necesario explicar la situación, así que también compartí la noticia con mis compañeros durante el almuerzo. Estas eran las mismas personas que habían celebrado nuestra boda con nosotros. De manera inesperada, Benjamin irrumpió en mi departamento mientras discutía la situación con mis compañeros de trabajo, gritando, «Es ridículo que estés hablando sobre el divorcio, ojalá no lo hubieras mencionado». Luego explicó a todos que había asumido que heredaría una gran propiedad, lo que provocó su sugerencia impulsiva de comprar la casa de 2 familias. Frente a la elección entre quedarnos juntos o divorciarnos, elegí lo último. Como resultado, Benjamin se volvió cada vez más aislado en el trabajo, mientras que mis compañeros expresaban su simpatía hacia mí. La tensión en su trabajo creció tanto que finalmente decidió renunciar. Durante este tiempo caótico, un compañero se acercó a mí, confesó, en realidad, he tenido sentimientos por ti desde hace bastante tiempo. Espero que podamos crear un hogar juntos donde nos comuniquemos abiertamente y resolvamos las cosas. Esta revelación inesperada ofreció un vistazo a una posible asociación más solidaria en el futuro. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo, y mantente sorprendido.